Bienvenidos a un nuevo video de transferencia de calor. En esta ocasión hablaremos sobre métodos numéricos, específicamente sobre la discretización, con la cual podremos encontrar expresiones algebraicas para aproximar derivadas a partir de series de Taylor. Las aproximaciones se realizan a partir de mallas compuestas por nodos distanciados por un diferencial. En este caso trabajaremos con el eje X, y estas pueden ser del tipo regresiva, progresivas o centradas, las que dependen de si se trabaja con los puntos siguientes al punto de interés, anteriores o ambos. En el caso de la discretización progresiva, y considerando un diferencial de X entre nodos, aplicando series de Taylor para una función evaluada en X más un diferencial de X, se tiene la siguiente expresión. Si desarrollamos el primer término para la sumatoria de la expresión, tenemos la derivada de nuestra función respecto a X, que es el término que nos interesa conocer. Dividiendo por el diferencial de X nos queda la siguiente expresión. Podemos observar que en la sumatoria aparece el diferencial de X, el que generalmente se considera muy pequeño, y notando que el exponente va aumentando, se aprecia que los términos de la sumatoria son pequeños y por ello se pueden despreciar sin generar un error significativo, por lo que la derivada de la función respecto a X queda definida a partir de la función evaluada en X más el diferencial de X menos la función evaluada en X, y todo esto dividido por el diferencial de X. Para discretización regresiva se considerará la función evaluada en X menos un diferencial de X. Trabajando bajo la misma idea de la discretización progresiva, podemos obtener una expresión para la derivada de la función respecto a X. Vemos que dentro de la sumatoria el signo del diferencial dependerá del valor del exponente. Nuestra expresión queda definida a partir de la función evaluada en X menos un diferencial de X menos la función evaluada en X. Todo esto dividido por el diferencial de X y multiplicado por un menos. Si sumamos ambas expresiones, podemos obtener la discretización centrada, considerando un diferencial de X igual para ambas. Se observa que dentro de la sumatoria los términos de exponente par y orden par se anulan, por lo que ahora el error de despreciar los términos de esta será menor, por lo que esta aproximación debería ser preferida ante las otras al momento de trabajar con discretización. La forma general de la discretización centrada queda definida a partir de la función evaluada en X más un diferencial menos la función evaluada en X menos el mismo diferencial, y todo esto partido por dos veces el diferencial escogido. En transferencia de calor nos interesa conocer la segunda derivada de la función respecto a X. Para esto definiremos una función phi' igual a la derivada de phi en función de X. Aplicando discretización centrada a esta nueva función, vemos que depende de la función evaluada en X más un diferencial, menos la función evaluada en X menos un diferencial. Todo esto partido por dos veces el diferencial. Si escogimos un diferencial igual diferencial de X medios, reemplazando, se obtiene que la segunda derivada de phi respecto a X es igual a la función phi evaluada en X más un diferencial más la función evaluada en X menos un diferencial menos dos veces la función evaluada en X. Todo esto dividido en el diferencial al cuadrado. Para obtener las expresiones anteriores siempre fue necesario tener nodos antes y después de nuestro punto de interés. Por esto que los nodos extremos se tratan de manera distinta. De manera general se debe realizar un balance de energía en los nodos extremos y dependerá de las condiciones de borde que sean entregadas. Algunas condiciones de borde pueden ser convección, aislación, temperatura definida, etc. En el caso de convección, aplica a esta discretización centrada, para así aproximar la derivada de la temperatura respecto a la posición. Para más claridad, veremos un ejemplo. Una placa de 10 centímetros de espesor y conductividad K posee generación de calor constante. Uno de sus lados posee temperatura definida y el otro está expuesto a convección. Calcule la temperatura de la placa considerando 3 nodos y luego compare con la solución analítica. A partir del balance de energía ya conocido, se aprecia que es necesario obtener la segunda derivada de la temperatura respecto a X para poder aproximar mediante discretización. Para el nodo central tenemos que la temperatura evaluada en X menos diferencial de X es T0. T1 es la temperatura en el punto que nos interesa y T2 es la temperatura en X más el diferencial de X. Ordenando los términos nos queda la siguiente expresión. Realizando un balance de energía en nodo imaginario 1,5 se obtiene que el calor que entra en este nodo mediante conducción más la generación por unidad de volumen que se produce entre el nodo 1,5 y el 2 es igual a la convección que ocurre con el medio. Si desarrollamos, obtendremos la expresión expuesta. De esta expresión obtenemos la temperatura 2. Junto a la temperatura 0 podremos obtener la temperatura 1. La solución analítica es la siguiente. Si reemplazamos las constantes, obtenemos la temperatura en los puntos solicitados. Se observa que la diferencia de los resultados mediante ambos métodos difiere en lo más mínimo, con un error de menos de un 1%.
Si observamos la gráfica de los valores obtenidos mediante discretización, se puede observar que si vamos aumentando el número de nodos y disminuyendo el valor del diferencial, el error disminuye y los valores serán aún más cercanos, por lo que la aproximación mediante discretización es una herramienta útil y bastante certera.